Ahora vamos a comenzar con el inicio del debate. Cada candidato va a decir por qué hay que votarlo a él y no a los otros, ¿no? Cada uno va a tener un minuto. Comienza con su minuto de presentación la señora Victoria Villarroel de Libertad Avanza. Su minuto. Soy Victoria Villarroel, soy abogada, soy técnica en seguridad urbana y portuaria, presido la Asociación Civil CELTIV, que solicita el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Vine a hablar de lo que realmente le interesa a la gente. Vine a hablar de lo que hay que hacer para que Argentina no sea este país en el cual te matan por un celular, en el cual no tenés ninguna expectativa más que exiliarte o recibir una limosna cuando te jubiles. Un país donde los 4 candidatos que me acompañan hoy para debatir, entre los 4 reúnen 76 años viviendo del Estado y de la política. Y sus ideas atrasan esa misma cantidad de años. Por eso, hoy van a escuchar muchas propuestas parecidas a las que vienen escuchando de Javier Milei y de mi persona. Son una imitación y una copia. Victoria, su minuto. Vamos a entrar en el primer tema de debate, que es un tema muy importante, que es el tema de la economía. Economía, inflación y trabajo, a través de las pautas que tenemos. Victoria Villarroel, puede usted entonces finalizar este bloque. La inflación obviamente afecta principalmente a los pobres, a los niños y a los ancianos. Argentina tiene urgentemente que achicar el gasto público, que reducir el déficit fiscal y que frenar contundentemente la emisión monetaria. Acá todos sabemos perfectamente que la inflación nos preocupa, es una obviedad, vas al supermercado y definitivamente ves cómo van remarcando los precios. Pero también es parte de las preocupaciones lo que ocurre con el mercado laboral. Lo difícil en Argentina, que es tener un trabajo formal, que es contratar y ser contratado. Porque en el mismo Estado, además, se demoniza la iniciativa privada. Entonces, el mismo Estado desalienta que vos puedas tener un trabajo formal. Hoy las pymes están destruidas y representan el 42% del PBI de nuestro país. Pero ¿qué trabajo van a crear las pymes si hoy por hoy el 43% de las cargas, aportes y contribuciones las asumen los que dan trabajo? Bien, muy bien, Victoria, gracias. Bueno, de acuerdo a lo pactado y a lo aceptado por candidato, ahora a ver 30 segundos de cada uno de derecho a réplica en el orden del sorteo. Exacto. Victoria Villarroel. Bueno, realmente Rossi vive en una galaxia totalmente desconocida porque no puede ignorar que hay un 40% de pobres, que hay un 20% en la indigencia, que hay una emisión monetaria descontrolada. Evidentemente vivís en otro planeta, en un planeta en el cual tenés un sueldo seguro, trabajás en el Estado hace más de 20 años y no tenés ni conciencia de lo que está viviendo el pueblo argentino. Un pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, no tiene comida, no puede alquilar y no puede desarrollar su proyecto de vida en nuestro país. Gracias, Victoria. Bueno, ahora vamos a entrar en los minutos libres. Ustedes pueden dialogar entre ustedes. Son 8 minutos. Nosotros... ¿Quién prometió pagarle a los jubilados? A ver, Victoria, pueden dialogar entre ustedes y interrumpirse, ¿no? Yo quiero preguntarle a los 4 señores que están acá debatiendo, que juntan entre los 4 76 años en la función pública, ¿de qué manera piensan arreglar la situación de la cual ellos son responsables también? Lo primero que hay que decir es que se sabe que nosotros hace tiempo que estamos en la función pública. Lo que no se sabe es de qué vive ella. Porque ella recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Nunca se supo de qué vive Villarroel. Entiendo que de la mentira haces tu táctica. La verdad es que nunca se supo. Y no queremos seguir averiguando porque la verdad que no sabemos de qué viviste. ¿De qué viviste? ¿Desde cuándo trabajo? Ahora, si tus fuentes son las redes sociales y fuiste titular de la AFI, explícame cómo podés ignorar un hecho que es notorio. Cuando fuiste diputada nacional. Titular de la AFI y venís a decir que nunca trabajé. Definitivamente no tenés bien la carpeta de mi persona. Quiero decir para toda la gente que está escuchando, trabajaste en negro y estás evadiendo. Como muchos argentinos. No estigmatices a los argentinos que trabajan informalmente. La
verdad de que Me parece que para haber te cree que sos una sido mosquita titular muerta, de la AFI, Villarroel. para haber sido titular de la AFI no tenés ninguna información. ¿Quién se cree que sos una mosquita Así no muerta? se puede debatir, nadie va a entender nada. Piensen que el que está del otro, piensen que el que está del otro lado los quiere escuchar a ustedes, quiere escuchar sus ideas. Está Está bien bárbaro que se interrumpan, pero Bueno, pero ustedes, En Mendoza y después en la provincia de Buenos Aires, y nuestras listas están llenas de laburantes y de trabajadores Bien, y no de ¿Y qué te negacionistas, pensás que defensores sos? de los genocidas ¿Qué te como vos. pensás que Así que sos? yo El tengo único orgullo que trabajó de cuáles son las listas de los informalmente en este laburantes que país. trabajan todos los días, trabajan todos los días y están en todas las luchas A y ver. en todas las Salí de tu peleas realidad defendiendo paralela los intereses de de los un país trabajadores. comunista que no Del existe. Caño, a ver, podemos esperar. Vos defendés a los Randazo, por genocidas, favor, vos defendés Quiero decir claramente para el caso de Villarroel. Su papá es militar. A los sueldos de los militares se los pagamos del Estado. Ha vivido toda su vida del Estado, Villarroel. Porque vivió de su papá, que le pagábamos los sueldos del Estado. Después, cuando pidió su retiro, tenía el retiro, y ahora la mamá tiene la pensión, que todos se la pagamos del Estado. Entonces, ¿de qué habla que nosotros Bien, somos a ver, los Sergio colchamados del Estado? perdón, La a ver, casta del Estado los son A mí vos, me Villarroel. parece, desde el momento en que se hace personal una situación en la cual un héroe de Vos Malvinas vos cobra la su hacés sueldo, personal. que por Vos la- cierto, vos- entérate que mi papá vos- falleció, vos la así hacés que personal, si por vas eso a dije hacer la algo pensión de tu mamá, personal, por eso sé. mínimamente informate de lo que estás No, no, te hablando. estoy De hablando nuevo, vos. fuiste titular de una AFI de cartón, entérate a de ver, que claramente quiero- todo lo que dijiste Bueno, de mi persona Por lo es menos falso. fui titular de una Y en AFI. ningún Fui titular de una momento, AFI que no investiga se opositores. compara un héroe de Malvinas con un politiquero como es tu caso. Muy breve. Victoria Villarroel y Randazo y cerramos este bloque. Y, bueno, A Petri. los argentinos, Pero breve, sinceramente, por favor. a los argentinos no les interesa si mi papá era militar, mis ideas políticas. Lo único que les ¿Cómo no te van a interesa interesar las ideas políticas es que ustedes sean responsables de todo lo que han hecho, que es la situación crítica en la que pusieron de rodillas a este país. A ver, Así que Victoria. te voy a agradecer que te limites exclusivamente a hablar de lo que es política y no te metas con mi familia. Primero- Porque si vamos a hablar de la Primero tuya, no te- vos no, colocaste a tu primero hija no te- también en el primero Estado. no me tenés que agradecer. Victoria Villarroel, su tiempo. El que diga que va a sacar los planes sociales con un 50% de pobres, miente. Y cuando ellos te dicen que no van a aumentar los planes sociales, también mienten. Los planes sociales en La Libertad Avanza los vamos a sacar, pero de forma ordenada, para que esas personas se puedan incorporar al trabajo formal. Y eso se logra con reformas de fondo, no con parches, y por supuesto, con coraje y no siendo políticamente correctos. El plan debe ser solo un medio, no un fin. El plan se tiene que transformar en trabajo y tiene que dejar de ser la chicana del poder en la cual tienen un ejército de personas desocupadas o trabajadores informales que están hipotecando su futuro por un plan. Y en esta sintonía también va la conflictividad social en un país donde el actual gobierno no tiene ningún problema en decir que va a haber sangre en las calles. Bien, gracias Victoria. Ahora vamos a entrar en el derecho a réplica. Bien, Victoria Villarroel. Bueno, Rosy le habla a las mujeres, pero no tiene ningún problema en faltarle el respeto a la única mujer con la que está debatiendo en el día de hoy. Así que definitivamente lo que muestra Rosy es la demagogia de este gobierno y el doble estándar que tiene este gobierno en todos los temas que trata. Tu gobierno nos toma a las mujeres de rehenes, nos usan para instalar sus kioscos. Y mientras tanto, nosotras nos tenemos que aguantar que la violencia de género que tanto alegan no disminuye, mientras usan los recursos de todos nosotros. Muy bien, el turno. Vamos a entrar en un minuto libre. Pueden hablar, pueden intercambiar. Lo que Respeto pido es nomás. que no se tapen porque si no nadie entiende. Son 8 minutos libres. Bueno, vamos a hablar de este tema. Quiero preguntarle a Villarroel si va a reprimir a las pibas y a los pibes que defienden la educación sexual integral. Es una herramienta fundamental para identificar los abusos y que muchas pibas y pibes defienden la aplicación. Y bueno, como usted quiere reprimir a todos los que salen a reclamar, quiero saber cómo usted se opone a la educación sexual integral en la que se aplique Bien. la educación sexual integral en todas las escuelas. A ver, Villarroel, sí. Bueno, la verdad que no sé
de dónde sacaste la relación entre represión y educación sexual integral. Así Sí, que vos querés definitivamente reprimir a todo el ahorrame mundo. el Vos preguntarme querés reprimir a todo el gansadas de mundo. ese estilo, porque acá Vos lo querés único que reprimir a todo el vamos mundo. a garantizar es el orden. Orden que a vos desgraciadamente Pero no te gusta, así que lo Pero ¿por lamento. qué estás en contra de la quiere- educación lo que sexual quiere- integral? Roel, está Randazzo, después Petri, sí. Bueno, entiendo simplemente que acá hay algunas personas que necesitan focalizar en mí todas las falsedades, todos los prejuicios, todos los preconceptos que tienen. Acá el único populismo que hay y el único desastre que hay es el de la izquierda desde hace muchas décadas. Hace 2 décadas que viene gobernando la coalición más corrupta que la República Argentina ha conocido. Y este señor no tiene otra pavada para decir que hablarme a mí de mi familia y de cuestiones que no le importan absolutamente a nadie. La educación sexual integral tiene que estar basada en contenidos biológicos, no en la ideología del docente o en los militantes políticos que ustedes meten para hacer adoctrinamiento en la educación. El salario de convenio A ver, Victoria, lo va a pagar el Villarroel. trabajador. Y se Victoria, ríen un Villarroel. poquito, che, para venir, ¿eh? Me gustaría simplemente que el país que se imagina Rossi, que quiere aplicar de acá en adelante con Massa, lo hubieran hecho en los casi 20 años en los cuales el kirchnerismo ha estado ocupando el poder. Nos ha sometido a una discusión ideológica que no le importa a nadie porque tenemos un 40% de pobres. Y definitivamente me gustaría también responder que respecto de la dolarización, todos los argentinos ahorran en dólares, incluso ustedes. Bien, muy bien. A ver, Victoria Villarroel, el suyo. Para la Libertad Avanza, la seguridad es una prioridad. Somos el frente que en su plataforma electoral tiene 37 propuestas referidas a la seguridad. Juntos por el Cambio tiene 10, Unión por la Patria tiene 0. Sin seguridad no hay desarrollo, por eso nuestro principal objetivo es garantizar el orden al pueblo argentino, la seguridad, el respaldo sobre sus bienes, su libertad, sus vidas y por supuesto, además, darle el apoyo a nuestras fuerzas federales que combaten al delito y al narcotráfico. No vamos a militarizar a los policías ni vamos a policializar a los militares. Tanto en seguridad como en defensa tenemos los presupuestos más bajos de toda la región. No nos podemos dar el lujo de estar indefensos de esta manera. Pero ninguna política de seguridad puede quedar desmembrada de la política de justicia. Por eso tenemos que hacer cumplir la ley. El que las hace, las paga. Hay que además garantizar la independencia judicial y respaldar a los jueces honestos y probos. bien, muy bien. Bueno, ahora entramos en el momento del derecho a réplica. Sí, Victoria Villarroel. Bueno, Rossi sigue mintiendo, el FONDEF no está reglamentado, así que hasta ahora muy bien su gestión, pero no pasó nada. 2 veces ministro de Defensa, tenemos el presupuesto más bajo de la región. Literalmente hoy en las unidades militares no se puede dar a los soldados voluntarios desayuno, almuerzo, merienda, cena, absolutamente nada. Solamente las guardias reciben algún tipo de refrigerio. También nos tenemos que referir a la política que ha tenido el Estado de demonizar a los uniformados. Con nosotros eso no va a pasar. Gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en los 8 minutos. Es la última parte de los 8 minutos libres, porque después tenemos un corte y ahí entramos en la discusión. El debate entre- de... Único quisleño A en ver, el lugar. Victoria, Entonces, sí, sin duda, Victoria. la reivindicación sobre me Malvinas. parece que Malvinas en el corazón. de los cinco, si hay alguien que ha tenido Malvinas en su casa desde el primer minuto, fui yo que tuve a mi padre como veterano de la guerra de Malvinas. Dudo que vos hayas tenido ese acercamiento. Pero independientemente de eso, para nosotros el reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas es un reclamo que vamos a seguir sosteniendo porque es nuestra tierra. Y no lo decimos simplemente por un afán electoral como es tu caso. Avisale a Milei. Lo sostenemos. Ahora, como a vos Avisale te a gusta Milei y a decirnos Mondino. cómo tenemos que pensar los demás, ¿crees que no podemos tener libertad de pensamiento, que no podemos pensar de pero no es diferente libertad de manera? pensamiento, es tu Sin candidato a embargo, presidente. tendrías que aclarárselo a tu espacio, dado que en este momento tu vicepresidente está bastante calladita la boca mientras incendia todo el país. Florencio Randazzo. Creo que gracias a un kirchnerismo que es benevolente y termina aplaudiendo las ideas de Zaffaroni, Victoria victimizando Villarroel. Sí, delincuentes. gracias, Petri. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos en seguridad es la usurpación de tierras que hay en todo el país. Yo presenté apenas ingresada al Congreso como diputada nacional la derogación de la ley 26.160, votada por unanimidad por el Congreso de la Nación antes de que con Javier Milei ingresáramos, en la cual se sostienen las usurpaciones de tierras y se las somete a un paraguas en el cual los usurpadores
cuando dicen ser de un pueblo originario, no pueden ser desalojados. Así que, lamentablemente, Luis, estás modificaste el Código Penal. No lo modifiqué. Independientemente ¿Modificaste el Código Penal? No lo modificaste. Independientemente No has de hecho una eso, sola la modificación del realidad Código es que Penal. cuando con Javier Milei pedimos comisiones en el Congreso No has de la presentado un solo Nación, proyecto. en el Congreso No de seas la cara Nación, dura, no mientas. tu espacio No mientas. no nos dio lugar en ninguna comisión, igual que el Pero podés kirchnerismo, presentar porque proyectos. así son democráticos. La seguridad reclama no que tratan presentemos nada más proyectos que lo que ustedes para acuerdan mejorar la previamente. seguridad de los argentinos. En definitiva, mientras esto pasa, también me gustaría recordar que hay unidades de nuestro país, unidades militares, que en el sur no tienen calefacción, por la simple razón de que el maravilloso gobierno de fantasía de Rossi y compañía tienen a las Fuerzas Armadas Victoria, en un estado catatónico. Estamos terminando, Rossi. Ya terminamos, pero le damos 15 segundos para que termine. Sí. Bueno, los proyectos están en la página del Congreso. Si Luis, vos no los leíste, no es mi problema, pero no digas cansadas No hay vos un también. solo proyecto de seguridad. La verdad que te tenía en No otra hay un solo dimensión, proyecto pero de si vos te seguridad. querés Te puedo dar igualar los a la míos. locura Si querés galopante te que puedo dar tienen los míos. Tengo algunos, más de no hay 30. drama. Si querés te No puedo dar los míos. importa los tuyos en este momento, los Pero capaz lograste que te puede aprobar. servir Bueno, aprobar. entonces, A varios por se favor. aprobaron. No, Si no, querés te los puedo no. dar. Lo que me interesa a mí Así los presentás. fundamentalmente Sí. es que hablemos de las políticas de seguridad y acá los candidatos lo único que pueden hacer es personalizar, porque lo que queda claro acá es que la única Bien. oposición Listo, Victoria, de los corruptos su del tiempo. kirchnerismo es la Ya está. libertad Bien, avanza. muy bien. Vuelven y eligen. Bien, entonces, de acuerdo al resultado de las PAS, o sea, la forma más democrática de todo, la primera candidata que va a preguntar, va a elegir a quién y va a preguntar es precisamente Victoria Villarroel. Sí, una sola- Victoria, ¿a quién elige para preguntarle? A Rossi. Bien, entonces, pasen los dos, por favor. Victoria. Victoria de Victoria este de lado. este lado. Bueno, muy bien. Victoria, su pregunta. Bueno, te quiero preguntar, porque vos hablás mucho de los derechos humanos, trajiste a colación varias cuestiones, pero la realidad es que vos sos el que puso a Milani en el ejército, sos el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco ese tema, porque es una gran incongruencia. Milani fue decidido como jefe del Estado Mayor del Ejército por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo era ministro de Defensa. Cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la dictadura militar, dejamos en suspenso el tratamiento de su pliego en el Senado de la Nación. Cuando esas denuncias no se concretaron, no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general. Recién Milani fue acusado después que nosotros nos fuimos del gobierno, estuvo acusado en varias causas, en todas las causas salió absolutamente sobreseído. Cuando estuvo con nosotros como jefe del Estado Mayor del Ejército, nunca estuvo condenado. Bueno, el tema es que vos sabés perfectamente que la madre del soldado Ledo ha sido muy clara. Milani tuvo que ver con la desaparición de su hijo, así que, en definitiva, bueno, tenemos el doble estándar de nuevo. Pero aprovecho para preguntarte otra cuestión que realmente nos interesa a todos los argentinos y que se ha dado en tu gobierno y que definitivamente no tiene ninguna explicación, y es la base china. ¿Cómo nos enchufaron a los chinos en Neuquén, embajada del Agrio? ¿En qué cabeza entra afectar así nuestra soberanía? China es el principal socio comercial de la Argentina en materia del sector agropecuario. Las principales exportaciones agropecuarias argentinas van hacia China e India. Hemos ingresado recientemente a los BRICS, que es una de las asociaciones de comercio más importantes del mundo, porque representa casi el 38% del PBI mundial, mucho más que el G7. Por lo tanto, Argentina tiene relaciones diplomáticas con China, y esa base que vos decís que es una base militar, fue enviado el acuerdo al Congreso de la Nación, al Senado de la Nación, y se aprobó en el Senado de la Nación. Por eso está esa base en Neuquén. Bueno, Muy bien, tenía muy bien. 20 segundos más, Rossi, todavía. Tenía 20 todavía segundos 20 más. segundos. Me preguntabas por la madre del soldado Leo. Nunca me vas a poner a mí en contra de ninguna víctima. Simplemente relaté por qué Milani y qué pasó con Milani. Bien, muy bien. Pregunta, ¿a quién elige usted, Rossi, para...? A Villarroel. Villarroel. Ahora tienen que invertir los lugares. Usted de este lado, Villarroel de este lado. Bien, ahí están, frente a frente. Su pregunta, 30 segundos. Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla, y con otros represores, Cosoni, por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador. No digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y sobre
apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones. ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros a los cuales, siendo terroristas y que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años, les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. Bien, muy bien. ¿Puedo hacer su Sí, repregunta? la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no crees en la democracia. Sin embargo, yo creo que evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que en definitiva, poco me importa lo que vos creas. Lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas que vos defendés agredieron salvajemente. Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que me asesinaron. Me reuní también con terroristas, pero esa parte lógicamente no te interesa. Esa parte no te interesa, porque ustedes garantizan la impunidad de los terroristas. Es enorme. Lamento que te digas democrático cuando defendés la impunidad de los terroristas. Ya terminó el tiempo de los dos. Ya por elegir a quién preguntar, Florencio Randazzo. A Victoria. Bien. Bueno, Victoria tiene que volver a pasar. Que es la Florencio segunda vez, Randazzo, ¿no? Victoria. de este lado. Y Victoria también es la segunda vez que ha sido elegida. Así que después... ¿Es una pregunta o dos? Es una pregunta y una repregunta. Y una repregunta. Victoria, la pregunta sería, ustedes hablan de la casta y Javier Milei, digamos, acaba de juntarse con Luis Barrio Nuevo. Si hay un símbolo de la casta y del fracaso argentino es esa dirigencia sindical, porque es parte del problema del que atraviesa la Argentina. ¿Cuál sería la respuesta? Mira, las relaciones que puede haber con algunos sindicalistas no significa que nosotros seamos castas, significa que tenemos que hablar con todos los sectores. Casualmente a nosotros se nos trata de personas que no tienen diálogo con los demás y sí lo tenemos. De hecho, vos y yo en la Cámara también lo tenemos. Entonces, y tenemos una cordial relación pese a no estar en el mismo pensamiento y pese a que para mí vos integraste un gobierno kirchnerista al cual yo combatí desde la vida civil. Así que definitivamente nosotros tenemos que hablar con todos los sectores independientemente de si estamos de acuerdo o no. Está bien. La otra pregunta es, el mundo invierte en investigación y desarrollo. Por ejemplo, Argentina invierte 0,5 del producto, Brasil 0,8, Latinoamérica 2,5 y los países más desarrollados invierten muchísimo. Por ejemplo, Argentina tiene 1.202 investigadores cada 1 millón de habitantes. Israel, que ustedes lo usan como modelo, tiene 4.500 y Estados Unidos tiene 8.000. ¿Por qué proponen en realidad cerrar las instituciones de las características del CONICET, por ejemplo? Mira, Cuando en realidad eso va a mejorar la productividad y la posibilidad de ser una Argentina mucho más competitiva. A nosotros nos interesa que el CONICET, o como vaya a llamarse, en caso de que con Javier Milei seamos gobierno, realmente investigue las ciencias duras y investigue las cosas que le van a dar relevancia y le van a dar prestigio a nuestro país. Investigar el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona, el pensamiento de Victoria Villarruel, la película del Rey León, o si Star Wars era mesiánico o no, definitivamente eso no es ciencia y no es algo que deba pagar el pueblo argentino con el 40% de pobreza, 20% de personas en la
total miseria, en la indigencia completa, con un índice de inseguridad, de inflación, que poco menos que nos pone en el último decil del mundo. Así que definitivamente el CONICET, o como se vaya a llamar, debe investigar lo que nos interesa a todos los argentinos, que es la ciencia, cómo se va a resolver el tema del mal de Chagas, enfermedad endémica. Sin embargo, parece que es más interesante preocuparse por gansadas. Bien, gracias a ambos. Ahora Victoria Villarruel, su minuto. Vamos a recuperar la Argentina grande que fuimos. Tenemos el capital humano para hacerlo. Con trabajo, con justicia, con salud, con educación, con defensa y con seguridad. Argentina tiene un futuro brillante con Javier Milei. No te estoy invitando a que padezcas a los políticos. Te estoy invitando a que seas protagonista de la epopeya del siglo XXI. Te estoy invitando a que pongamos a Argentina de pie y volvamos a ser la gran nación que fuimos. Solo te pedimos tu apoyo y de nuestra parte el mayor esfuerzo, hasta el último minuto de nuestras vidas, por poner a Argentina de pie. Bien, gracias, Victoria.